Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarnos. Me pegué el faltazo la semana pasada por el partido de Uruguay, pero bueno, ahora ya estoy acá al firme. Buenas, buenas, Nau, bienvenido. Un gusto que estés por ahí, como siempre, al firme también. Y bueno, acá andamos esperando que se arrime la gente para comenzar a hablar de este tema que nos gusta tanto, que es el tema de las bases de datos y el lenguaje SQL y el modelo relacional y todo lo que tiene que ver con la explotación de los sistemas de información, porque la información en esta época es un tesoro y cada vez hay más información y cada vez tenemos más herramientas y más posibilidades de utilizarla para a nuestro favor, tanto las personas como las organizaciones, para sacarles el valor de lo que de la que los datos nos dan, ¿no? Así que bueno, quería empezar recordando que estuvimos viendo hasta ahora un montón de cosas relacionadas con bases de datos. Eh, Acá siempre ponemos la presentación del restaurante de los datos para empezar diciendo, bueno, siempre tenemos un cliente que somos los que accedemos a la base de datos. Puede ser una persona, puede ser una herramienta, puede ser un programa, una programación, y tenemos el servidor que nos da esa información a través de sus mozos, que son quienes nos atienden. Y bueno, en este último tiempo nos hemos estado dedicando a hablar del lenguaje con el que nos comunicamos con el mozo, ¿no? Que es el lenguaje SQL. Y realmente, si me pongo a ver en mi día a día, cada vez que yo hablo en SQL, o sea, lo que más hago en el día es hablar en SQL. O sea, más allá de otras actividades de técnicas, lo principal es o estoy escribiendo un SQL para hacer alguna tarea administrativa, o estoy escribiendo un SQL para extraer alguna información, o estoy ayudando a alguien a optimizar su SQL, a escribirlo mejor. Hoy, por ejemplo, de mañana me tocó ayudar con una consulta para indexar o para ver por qué la consulta era muy lenta y demoraba casi 2 segundos cada vez que se ejecutaba. Y bueno, como se ejecuta muchas veces, enlentecía todo. El otro día en un cliente, por una consulta SQL poco selectiva, mal escrita, digamos, se cayó toda la organización, no se podía trabajar porque le pusieron esa consulta al programa y empezaron a usar todos el programa y bueno, y no se podía trabajar, no se podía atender público. O sea que el SQL es el corazón de las bases de datos, y aprender a hablar en ese idioma y aprender a hablar bien en ese idioma es esencial para trabajar en todo lo que tenga que ver con información. Hay otras variantes que vamos a ir viendo, lenguajes no SQL, o sea, no solamente SQL, o también frameworks que esconden el SQL debajo, pero en realidad todo termina siendo un motor de SQL en alguna parte. Eso creo que ya lo habíamos conversado y bueno, habíamos dicho también que el menú es un modelo de datos y nuestros datos tienen una estructura y esa estructura se llama el modelo relacional, y que estábamos trabajando como ejemplo con un modelo relacional dedicado a ventas y a compras y a stock, inventario, que es un modelo que se llama Nordwind, es muy popular, está por todos lados y es libre, de uso libre. Yo lo que hice para hacer los ejemplos y para las clases es instalarlo en un PostgreSQL, en un motor de Postgre, que es el que yo tengo, eh, lo tengo acá. Y en este motor de Postgres, si yo me pongo a mirar, me voy a encontrar la misma estructura que está en el dibujito, con mis tablas, y también me voy a encontrar el diagrama. Si yo le pongo acá ver base de datos y le pido que me muestre el diagrama, ¿dónde está? ¿Dónde está? No estoy viendo el diagrama, vamos a ver en qué opción era que se veía el diagrama.
¿Por qué no estoy viendo el diagrama? A ver acá. Ver tablas. Ah, acá está. Este diagrama es el mismo, dibujado de otra manera, el mismo diagrama que está en la presentación. ¿Sí? Ese es el mismo, lo que pasa es que está puesto de otra manera. Así que bueno. Y entonces habíamos hablado de algunas operaciones las otras veces. Habíamos aprendido a hacer algunas consultas básicas, como por ejemplo, habíamos aprendido el where, habíamos aprendido select, el from, el where, y habíamos llegado hasta trabajar con el join. ¿Sí? Habíamos dicho, bueno, vamos a trabajar con el join y vamos a hacer algunas consultas sobre el join. Lo último que hicimos en el último vivo fue empezar a hablar del join, de la operación de join, que significa juntar, unir datos de diferentes tablas, y dijimos que era el objetivo obtener información descriptiva de las entidades que tienen una relación. Por ejemplo, la factura con sus renglones, la orden de compra con el cliente con el lugar donde vive, el vendedor con el producto que vendió. Son relaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el otro ejemplo que estábamos hablando también, que era de ajedrez, decíamos, bueno, si un jugador se une a un torneo, lo que ponemos es la identificación del jugador y la identificación del torneo, y si queremos saber los datos del nombre del jugador y los datos del torneo, tenemos que hacer joins entre las tablas para poder obtener toda la información. Entonces, decimos que la operación de join nos permite juntar tablas y devolver solamente filas que cumplen una condición. Habíamos dicho, por ejemplo, que consultar los datos de los productos, indicando para cada uno el nombre de la categoría a la que pertenece, era esta fórmula de acá, esta sentencia o esta expresión de acá. Entonces, por ejemplo, voy a ver si la puedo copiar para no tener que escribirla de nuevo. Pero bueno, eso es muy ambicioso para la infraestructura que tengo acá para los vivos. Pero bueno, ya la voy a encontrar y voy a escribir esa sentencia para no escribirla de nuevo. Bien, ya la encontré, la voy a poner por acá, voy a abrir acá mi scriptcito SQL y ahí está escrita traer todos los datos de los productos y juntarlos con las categorías de forma de que coincida la categoría con la ID de categoría en el producto con la ID de categoría en la tabla de categorías. Y entonces voy a, como la pantalla es medio chiquita, les voy a mostrar que este producto tiene formatear SQL. Me lo escribe de una manera mucho más bonita, fácil de entender, y lo vamos a ejecutar. Cuando lo ejecutamos, ¿sí? Estoy hablando como si estuviera preparando una torta, ¿no? Cuando lo ejecutamos, obtenemos los resultados de acá abajo y me está diciendo que tengo, por ejemplo, un producto que se llama, que es el producto 1, que tiene el nombre Chai, que es del proveedor 8, que es la categoría 1, todos los datos del producto, y por acá me va a traer de vuelta la categoría 1 y el nombre de la categoría, en este caso bebidas, y su descripción. Yo podría nombrar solamente algunos campos, por ejemplo, podría decir quiero saber solamente el nombre del producto y solamente el nombre de la categoría. Y entonces me trae, no, me sobró el asterisco, ahí está. Me trae para cada producto el nombre de la categoría al que pertenece. Y acá está juntando datos de dos tablas diferentes. Además yo podría, por ejemplo, decir, bueno, tráeme todas las cosas ordenadas por categoría. Podría decir order by
nombre de categoría, y entonces me va a traer todas las bebidas primero, todos los condimentos después, y así, todos los diferentes tipos de categorías. Así que bueno, ese sería la forma de hacer un join básico, ¿sí? Acá teníamos otro ejemplo que habíamos visto el otro día, que era, bueno, habíamos dicho que podíamos, por ejemplo, poner alias, que son los alias son la forma de prefijar o ponerle, por ejemplo, acá a los productos le ponemos la P, que quiere decir que le ponemos un alias, que la tabla de productos se llama P y la tabla de categorías se llama C, y entonces después podemos distinguir la categoría ID con la P es la que está en el producto, y la categoría ID con la C es la que está en la categoría misma, ¿sí? La identificación de la categoría. También dice que podemos combinar con otros filtros. Por ejemplo, queremos saber los productos y la categoría de aquellos que cuestan más de $100. Entonces, en ese caso, iríamos a la herramienta a poner ese filtro. Por ejemplo, P. Qué suerte que tenemos esta herramienta que nos ayuda a recordar cómo se llaman las columnas. En este caso, precio unitario mayor igual que 100. Una cosa interesante, yo puedo poner condiciones acá de columnas que no están nombradas acá. O sea, yo podría traer los productos que cuestan más de $100, pero no saber qué precio, no traer qué precio tienen. Si quiero agregar el precio para saber qué precio tienen, lo agregamos como P.Unit Price en el cabezal. ¿Sí? Entonces acá tendríamos el nombre del producto, el nombre de la categoría y el precio de los productos que tienen mayor o igual que 100. ¿Sí? Y podríamos, por ejemplo, agregar ordenar por el precio. Y entonces ahí traeríamos por cada categoría ordenado por precio. Lo que pasa es que acá son diferentes categorías, por lo tanto el precio es dentro de cada categoría. Si lo ordenamos al revés y decimos que primero ordene por precio y después por categoría, entonces ahí nos ordenaría diferente, ordenar por precio y después por categoría. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿hasta acá todo bien? Esto ya lo habíamos hablado y lo habíamos comentado. La idea ahora es, yo lo que traje para hoy, como estoy vaga, ya empezó el frío y entonces quería compartir un tecito virtual, fue una cantidad de ejercicios para ir haciendo y comentando cómo se hacen. Hola Sudaka, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto recibirte por este vivo, ¿sí? Conozco del otro vivo, así que buenísimo, bienvenido. Estamos hablando de SQL. ¿Vos conocés algo de programación, de SQL, de algo de informática? Para los que estén por ahí, yo puse una encuesta, no sé cuánto dura la encuesta, porque me interesaba saber con qué motores de bases de datos trabajan. La voy a ir poniendo en todas en los vivos para ir sabiendo cuáles son los más usados, así le doy prioridad o le doy más difusión a los que usen. Llevaste programación básica hace 15 años. ¿En qué lenguaje programabas? Acá estamos programando o viendo cómo se programa en SQL, cómo se le habla Java. Mirá, C++, interesante. C++ es un lenguaje lindo. A mí me gusta mucho el lenguaje C. Pero
Me gusta más el Python. Últimamente el Python me tiene enamorada. Por algo es el lenguaje favorito en el mundo, ¿no? Pero bueno, combinar Python con SQL es una cosa que se está haciendo mucho ahora. O con librerías de acceso a datos como Pandas que por debajo usan SQL. Delphi muy abstracto, sí. Yo ese no lo conozco. No sé si es un lenguaje o es una... No me acuerdo qué era Delphi. Pero bien, acá lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos ejemplos de consultas escritas con SQL para hacer operaciones de join. Y como lo más lindo es plantear problemas y resolverlos, yo me puse algunos ejercicios sobre el modelo que estamos trabajando, ¿no? El modelo que tiene categorías, clientes, órdenes de compra, productos, empleados, vendedores y regiones y esas cosas. Entonces lo que vamos a hacer es hacernos preguntas como si la base de datos nos fuera a contestar lo que sabe al respecto. Entonces le vamos a decir, che, base de datos, contame por ejemplo, acá le dijimos, contame qué productos tenés y qué categoría tiene cada uno, de los que cuestan más de 100. Ahora le vamos a hacer otras preguntas. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a poner la primera pregunta. La primera pregunta dice, en realidad son un conjunto de preguntas. Dice, quiero saber los datos de los productos que existen, indicando para cada uno el nombre de la categoría al que pertenecen. Eso ya lo hicimos, ¿sí? Y le vamos a decir, bueno, pero además quiero que sean solamente los que tienen un proveedor número 25, ¿sí? Quiero saber, hay una columna que es el proveedor del producto. Por ejemplo, si yo vendo muebles, le compro esos muebles para venderlo a varios proveedores. Bueno, hay un proveedor, no sé, Madera y Compañía, que lo tengo guardado en la tabla de proveedores, que tiene el código 25 y que en cada producto yo digo qué proveedor me lo vendió a mí para poder yo venderlo después. Entonces ahí lo que voy a hacer, si yo miro acá la tabla de productos, la vamos a mirar acá al costado. Primero voy a cambiar la pantalla para que se vea bien. Si yo miro acá al costado la tabla de productos, ¿se ve bien ahí? Más o menos, porque lo tapa el chat. La voy a subir un poco. Ahí está. Puedo ver las columnas que tiene la tabla de productos. Y ahí tenemos que el producto tiene el ID y además tiene el proveedor, Supplier ID. Entonces podemos usar esa columna porque está la tabla de productos como una condición. Podemos decir, vamos a sacar esto del precio unitario y le vamos a pedir que el proveedor sea 25. Estos ejercicios yo ya los probé y los datos en general vienen, pero puedo errarle y que algún dato no devuelva nada. Pero en este caso tenemos que el proveedor 25, lo vamos a agregar acá arriba para que se vea que es verdad. El proveedor 25 vende estos dos productos, que son productos del área de comida, el área carne y poultry, que no sé qué es. ¿Alguien sabe lo que quiere decir? Vamos a googlear la traducción de la palabra poultry porque no la conozco. Aves de corral. Interesante. Así que vende carne y aves de corral. Vende el señor proveedor 25. ¿Sí? Ahora, acá no sabemos quién es el proveedor 25. Solamente sabemos que es el proveedor 25. Si yo quisiera agregar a esta consulta los datos del proveedor de 25 para saber cómo se llama, debería agregar otro join. Por ejemplo, poner acá join con la tabla de suppliers, que son los proveedores, donde el ID del proveedor del producto coincida con el ID del proveedor en la tabla de proveedores. Y ahí le voy a agregar, por ejemplo,
el nombre de la compañía que me provee y, por ejemplo, de qué ciudad es, de qué país es. Y ahí nos enteramos que el proveedor 25 es una compañía que se llama Ma Maison, que quiere decir mi casa. En francés, maison es casa, no, maison, a ver, porque esto está en todos los idiomas. Maison, casa, sí. Mi casa quiere decir, el proveedor se llama Mi Casa y es de Canadá. Eso es lo que podemos saber agregándole el join con los datos del proveedor. ¿Está? Y así uno va armando y juntando, por eso se llama join, todos los datos que quiere agregarle a una tabla. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? Están todos muy calladitos. Yo me entusiasmo y me pongo a construir consultas de una carilla igual. Me tocó escribir consultas de SQL que ocupaban más de una hoja. De hecho, pero bueno, yo no, dice Now. Pueden preguntar, o sea, pueden decirme, a ver, pedile tal cosa o tal otra y yo escribo la consulta SQL, porque yo me traje mis propios ejercicios, pero ustedes también pueden proponer alguno. ¿Sí? Acá tenemos el modelo con sus datos y le podemos preguntar cualquier cosa que se pueda escribir en SQL, lo que querramos. A medida que vamos avanzando, vamos complicando más las preguntas. ¿Sí? Por ahora son preguntas muy fáciles. Pero, por ejemplo, vamos a ver más adelante, quiero saber cuál es el producto que más vendí en todo el año. O el kilo de mortadela, ¿cuánto está? Bueno, habría que ver si hay algún producto que se llame mortadela y en qué unidades de medida está. Y entonces podemos ver el precio por kilo. Ahí está. Podemos, sí. En realidad, estos son datos. Podríamos cargar nuestros propios datos si tuviéramos un almacén. Y con las operaciones de insert, update y delete, mantener estos datos y poner la mortadela y cuánto está. El modelo lo permite, ¿sí? Porque acá vendemos productos y los productos pueden ser cualquier cosa. Así que esa es otra maravilla de las bases de datos. Que los datos se pueden cambiar y que los modelos de datos se adaptan a muchas realidades. O deberían, porque siempre obviamente están los sistemas que ya están desarrollados y siempre hay excepciones, ¿no? La excepción que confirma la regla, nos compramos un software que hace las cosas de una manera y resulta que después necesitamos agregarle algo que no lo hace y así pasamos y por eso los informáticos tenemos trabajo, porque siempre los software están cambiando y haciendo más cosas, ¿sí? Pero en el corazón de todos los software, por lo menos los que tienen que ver con datos, esto es lo que termina pasando, lo que estamos viendo ahora. Bien, ¿qué otra pregunta habíamos puesto? Habíamos puesto modificar la consulta que estaba para agregar el supplier ID del proveedor, de la tabla suppliers. En realidad es lo que acabo de hacer, ¿no? Agregar el supplier ID y los datos del proveedor para saber cómo se llama, porque los ID en realidad son algo muy poco informativo. Lo mejor es saber cómo se llama, el root, el nombre, cosas así. ¿Sí? Lo que identifica a una empresa no es un ID interno, sino una identificación interna, sino el número de root. ¿Sí? A una persona la identifica el número de documento. Pero bueno, no necesariamente lo que usamos internamente en la base de datos para identificar a una persona es la cédula, sino más bien un identificador interno. Y la cédula es un dato más como cualquier otro. ¿Está? Bien, seguimos con otro ejercicio. Queremos saber, a ver, me voy a pasar a la otra presentación. Y queremos saber órdenes de compra o órdenes que vendí, más bien, de órdenes que vendí en el año 1997 que fueron de clientes que viven de la ciudad de Río de Janeiro y que el apellido del vendedor era Peacock. O sea, yo quiero saber, el señor Peacock en el año 97, ¿a quiénes le vendió en Río de Janeiro? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Sí?
Por ejemplo, ando buscando cuál fue el vendedor del año, o me vino a decir, ay no, porque yo le compré a un vendedor que era divino y no sé cuánto y se llamaba así, y yo quiero buscar en la base de datos quién era, o quiero saber quién fue el delincuente que vendió a la mitad de precio y perdimos plata, o sea, entonces este tipo de preguntas son preguntas bastante comunes, ¿no? Preguntar por varias condiciones. Por ejemplo, entonces, ¿quiénes en el año 1997, o sea, qué le vendí en el año 1997 a clientes de Río de Janeiro? Y se las vendió el señor Peacock. Que Peacock, si no me equivoco, quiere decir, a ver si estoy, porque a mí estamos para el inglés hoy también, para clases de inglés. Peacock, traducción, quiere decir pavo real. Así que el señor pavo real, ya me sonaba que quería decir algo de eso, el señor pavo real le vendió a clientes de Río de Janeiro. Vamos a ver qué le vendió. Entonces me vengo para acá y vamos a borrar esto porque esta es una consulta nueva y vamos a decir, siempre cuando uno empieza a hacer las consultas de cero y tenemos que juntar datos de muchas tablas, lo mejor es pensar qué es lo que pasó, cuál es el hecho. En los modelos de multidimensionales se les llama hechos, ¿sí? Pero acá, cuál es la información esencial que a mí me interesa? Vendió, ¿sí? ¿Quién vendió? ¿A quién vendió? ¿En qué año vendió? Pero lo que me interesa a mí es la venta. Entonces, lo primero que voy a hacer es empezar por la tabla que es el corazón de la información, que es la venta. Entonces voy a escribir, por ejemplo, así, select asterisco from y la tabla de ventas que se llama orders, ¿sí? Y acá entonces tengo todas las ventas. Cuando miro las ventas, obviamente esto yo lo puedo hacer porque la base de datos es chica. Si esto tuviera millones de registros, yo no podría hacer esta consulta tan sencillita como select asterisco porque me matan si traigo, no sé, millones y millones de datos a la computadora, ¿no? Entonces, ¿pero qué quiero saber? Quiero saber, primero dice que el vendedor sea Peacock. ¿Quién es el vendedor? El vendedor es la que se llama Employee ID, ¿sí? Pero mi Employee ID no me dice cómo se llama. Entonces tengo que hacer un join con Employees para traer el nombre. O.Employee ID igual a e.employee ID. Recién cuando hago este join puedo traer que el employee last name sea algo así como, por eso like, no dice exactamente Peacock, que se llame Peacock. A ver si está bien. Que tenga Peacock como parte del nombre. Y ahí traemos todas estas ventas. Acá le vamos a ir pidiendo, por ahora voy a poner o.asterisco, que serían todos los datos de O, más el nombre del empleado, el last name, para saber cómo se llama. Y si miramos acá, el señor se llama Peacock. O sea que estas son todas las cosas que vendió Peacock a lo largo del tiempo y a cualquier persona. Ahora me dice, bueno, pero no es a lo largo del tiempo y a cualquier persona. Es a gente de Río de Janeiro. Entonces yo digo, bueno, el cliente. ¿Quién es el cliente? El cliente me lo da la columna Customer ID. Entonces voy a hacer un join con clientes, que sería customers, on c.customerID igual a o.customerID. Y ahí me fijo y me traigo, por ejemplo, digo, esto es si lo voy construyendo mirando lo que estoy haciendo. Si no, puedo mirar acá, por ejemplo, ir a ver los clientes y decir qué columnas tienen. A ver, el cliente tiene una city, o sea que la propia city va a estar acá
en la columna del cliente. No tengo que hacer más join, porque en el propio cliente me voy a encontrar la columna city. Entonces, si yo hago esta operación, me voy a traer todos los datos, me voy a traer el nombre del vendedor y la ciudad. Y ahora tengo que filtrar que sea solamente Río de Janeiro. Vamos a copiar ahí and c.city igual Río de Janeiro. Y ahí me traigo los clientes que compraron solamente, los clientes que, digo, las ventas que hizo Peacock a clientes de Río de Janeiro. Pero si miramos, nos vamos a encontrar que hay datos de 1997 y de 1996. Y a mí me pidieron solamente de 1996. Entonces ahora voy a poner una condición sobre la fecha de la orden, ¿sí? Que va a hacer que la fecha de la orden esté between. Esto se puede escribir de muchas formas. Y voy a poner between, a ver si esto me funciona. El 1 del 1 de 1997 y el 31 de diciembre de 1997. Y ahí me traigo las ventas que se le hicieron a los clientes de Río de Janeiro en 1997 por un vendedor llamado Peacock. ¿Sí? Ahí, hola Andrés, recién te veo. Perdón porque yo tengo un monitor solo y mientras estoy armando la consulta SQL me puedo perder de que me estén hablando. Ahora volví, ya terminé la consulta, ya traje los datos que me interesaban y ahora voy a hablar con ustedes que están en el chat. Andrés, de Colombia, bienvenido. Dice Sudaka, ¿cuál es la situación del campo de trabajo de informática forense en América o en Europa? Yo la verdad que de informática forense sé muy poco. ¿Informática forense te referís a encontrar a forense en el mundo de los crímenes o a forense del análisis forense de lo que pasó en una situación? Porque nosotros, por ejemplo, si se cae un servidor, se rompió y después que se levanta se hace análisis forense para ver lo que pasó con ese servidor. Pero no es un crimen, ¿sí? Ahora, forense también se habla de cuando matan a alguien y hay criminalística, análisis forense criminal. Por eso no sé qué me estás preguntando. Pero no es una especialidad que yo conozca mucho. O sea, análisis forense de lo que pasó en la infraestructura lo hago todo el tiempo. Lo otro, no sé a qué te referís. También puede ser, por ejemplo, cuando hay un hackeo, cuando atacan un servidor, después que se salió de la situación de hackeo, se hace un análisis forense. Recuperar o buscar... Ah, está, entonces está bien, estás hablando de lo mismo que estoy hablando yo. De recuperar o buscar información de la infraestructura. Sí, es una cosa muy interesante. El trabajo de análisis forense es un trabajo, al igual que en los crímenes, de detectives. ¿Sí? Y ahí viene una parte que yo siempre digo, que la gente no sabe aplicar el método científico. Porque empiezan a investigar a ver la causa de una situación que pasó. Por ejemplo, a ver, alguna grande que haya pasado. Hace un tiempo a Facebook se le cayó todo. ¿Se acuerdan que no se podía entrar a Facebook? No andaba Facebook, no andaba Instagram, no andaba nada, porque Facebook había tenido una cantidad de problemas de seguridad y se habían caído los servidores. Nunca dijeron, o por lo menos yo nunca entendí bien qué pasó. Pero después que pasa un evento así, uno tiene que hacer análisis forense de qué fue lo que pasó. Si fue un hackeo, quién fue que hackeó, si fue que se llenó algún servidor o no se cumplió alguna política de seguridad, o alguien metió la mano a propósito, o algo se rompió, o algo estaba mal programado, o algo fue muy ineficiente y no escaló bien. Hay un montón de razones por las que puede haber una falla en la infraestructura. Entonces, cuando uno empieza a investigar, empieza a recopilar pistas de qué fue lo que pasó. Y eso es el mismo trabajo que hacía Sherlock Holmes.
de la información que recopila, las entrevistas, las lecturas de archivos, las lecturas de preguntarle a herramientas. Generalmente se trabaja con los logs que escribieron todas las herramientas para estudiar el tema, preguntarle a los usuarios qué estaban haciendo, preguntarle a los de las redes qué estaba pasando y así. Lo que yo he visto es que la gente mezcla los eventos. O sea, el método científico te dice, en cierta medida, que vos tenés que aislar los eventos. Por ejemplo, si vas a cambiar una cosa para probar, cambia una sola cosa, porque si cambias dos, no sabes cuál de las dos cosas que cambiaste es la que te solucionó el problema. Entonces, los cambios se hacen de a uno, las hipótesis se prueban de a una. Y yo veo que la gente, saca esto, pone esto, y trata de sacar conclusiones de información toda mezclada. El método científico que nos han enseñado para demostrar teoremas es el mismo método que se usa para determinar análisis forense, ¿sí? Entonces, siempre la recomendación mía para análisis forense es aplicar el método científico y poner las hipótesis, porque lo que uno hace es, digamos, en el método científico hay dos métodos, está el deductivo y el inductivo, por lo que yo sé. En uno pone las hipótesis y trata de demostrarlas, y en otra uno pone los datos y trata de deducir cuál sería la hipótesis, ¿sí? Y después trata de demostrarla. Entonces yo generalmente lo que hago es recopilo un poco de información, también uso mucho la intuición para saber, bueno, o la experiencia. Es muy sutil la diferencia entre intuición y experiencia, porque uno dice, pero esto ya me pasó, debe ser por tal cosa, o me suena que esto va por este lado. Algunas veces me han tildado de bruja, de darme cuenta de situaciones que eran muy difíciles de darse cuenta por intuición. Alguien dijo que la ciencia de datos no es ciencia. Tenés razón, Sudaka. También hace eso. Lo medican, dice, esto no me está curando, compra otra medicina y nunca no sabe cuál fue la que lo curó. Es tal cual. Sí, sí. El otro día me dolía algo y una señora amiga me dijo lo mismo. No hagas dos cosas, porque si haces dos cosas no vas a saber cuál fue la que te arregló. Es lo mismo. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Para poder... redondeando el tema, antes de contestarle a Andrés, es más difícil demostrar que algo no es culpable que algo sí es culpable. O sea, es más fácil encontrar una prueba de algo que pasó a encontrar una prueba de que algo no pasó. Mi socio siempre dice una frase que a mí me encanta, que es: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. O sea, si yo no puedo probar que esto pasó, no es una prueba de que no pasó, simplemente no lo pude probar. En el testing del software pasa lo mismo. Uno no demuestra que no tiene errores el programa, lo que demuestra es que no pudo encontrar ninguno. ¿Sí? O sea, uno dice, ¿cuándo una prueba de software es exitosa? Cuando encuentra un error. Pero si no encuentra ningún error, no sabemos si es que el programa no tiene errores o que no hicimos las pruebas correctas. Entonces, la prueba de software, así como la estadística y los test de hipótesis, todo se basa en lo mismo. Tratar de rechazar una hipótesis, no de demostrar una hipótesis, porque no se puede demostrar una hipótesis. Que yo tenga una muestra donde todas las personas son rubias, no demuestra que haya personas morochas en el mundo, que no haya. Pero si yo tengo una persona morocha en mi muestra, hay personas morochas en el mundo. Entonces yo puedo demostrar que hay personas morochas. Lo que no puedo demostrar es que no hay personas morochas, porque tomé una muestra, no estoy viendo a todas las personas del mundo. ¿Quién sabe si entre todas las personas del mundo no hay una? Si hay alguien viviendo en una isla que no lo conocemos, no sabemos, ¿sí? Entonces, con la base de datos, con la análisis forense pasa lo mismo. A mí me dicen, se cayó el sistema, la culpa es de la base de datos. Entonces yo digo, bueno, demostrámelo. Sí, porque seguro que fue la base de datos. Me lleva mucho más tiempo demostrar que no fue la base de datos a demostrar que sí fue la base de datos. Porque si yo encuentro un problema en la base de datos, digo, mira, acá está el problema, fue esto, o fue esta consulta, o fue este logo que se llenó, o fue que hubo tantas conexiones, o fue que una tabla se corrompió, no sé. Pero si la aplicación estaba haciendo lío por otro lado, ¿sí?
Este, y no estaba haciendo lío en la base de datos, yo tengo que abrir todas digamos, todos los paraguas de esto no es, esto no es, esto no es, y demostrar que algo no es mucho más difícil que demostrar que algo sí es. ¿Sí? Andrés dice que el que le dijo que la ciencia de datos no es ciencia, me preguntó si los datos son falseables y las conclusiones a las que llegan se dan por medio de la experimentación. Bueno, estamos hablando de lo mismo, porque en realidad la ciencia de datos se basa, entre muchas otras cosas, pero principalmente en muestreo estadístico. ¿Sí? O sea, si yo estoy haciendo un algoritmo predictivo que va a predecir si una persona, no sé, va a abandonar la carrera antes de terminar la carrera universitaria o no, yo me estoy basando en los datos que recopilé antes, en lo que el sistema aprendió antes, sobre las personas que estuvieron antes y lo que hicieron antes. Y a medida que el sistema va aprendiendo y va generando más datos y va trayendo más datos, va mejorando su precisión respecto a lo que va a predecir. Pero si los datos están mal, va a predecir mal. Eso es cierto. Por eso, esta ciencia de datos, que ahora se le llama ciencia de datos, es igual de ciencia que la estadística y la probabilidad. ¿Se considera a la estadística una ciencia? Sí. Es matemática. Matemática de probabilidades, no es una matemática de fórmulas exactas. Entonces, yo uso algoritmos, por ejemplo, predictivos, para predecir comportamiento en base a muestras de datos. Mi éxito va a depender, obviamente, de lo bueno que sea el algoritmo y de lo bueno que sea la muestra. ¿Tá? Todos decimos de las encuestas de política, por ejemplo, que claro, si llaman todos dentro de un solo barrio, con un solo nivel cultural, con un solo poder adquisitivo, obviamente que esa muestra no va a ser representativa de toda la población. ¿Sí? O si yo tomo solamente personas de una cierta edad y estoy estudiando la presencia de un virus, me voy a encontrar con que, bueno, capaz que en los niños pasa otra cosa y yo no me estoy dando cuenta. Yo, por eso me enojo tanto con los antivacunas, porque lo que hacen es inducción a la griega, sacan conclusiones en base a dos números y dicen, como ayer vacunaron y hoy hay el doble de casos, entonces la culpa es de la vacuna. Y en realidad, demostrar que la culpa es de la vacuna es mucho más difícil que demostrar que no. ¿Sí? Porque las correlaciones entre los datos dependen de muchas variables. Entonces, yo pienso que la ciencia de datos es ciencia. Depende que, en realidad, si entras a profundizar, depende del algoritmo que estés usando. Hay algoritmos que son basados en ciencia y otros que son basados en experimentación. Por ejemplo, ¿qué significa falsabilidad? Yo no sé a qué se refiere que si los datos son falseables. Y lo que pasa es que depende cómo, a ver, no sé a qué se refería. Lo que pasa es que yo no sé a qué se refería la persona que te dijo eso con que los datos son falseables. ¿Sí? Una forma de falsear los datos, como decía, es tomar datos sesgados a determinados ambientes. Por ejemplo, yo tengo una empresa que vende comida y vende comida en todos los barrios del Uruguay, pero voy a poner un formulario para predecir si la gente que compra, no sé, papas fritas le gusta tomar helado. ¿Sí? Y hago mi formulario solamente en una de mis sucursales, que es de un barrio, por ejemplo, de Artigas, que es un departamento donde hace mucho calor. Entonces, yo no voy a poder sacar conclusiones de que a la gente que come papas fritas le gusta tomar helado si el único caso que estoy estudiando es en un lugar donde hace mucho calor y no hice mi análisis de formulario en otros lugares. Por ejemplo, en Montevideo, que hace más frío. ¿Se entiende? Claro, quiere decir que se pueden generar casos en que el supuesto puede fallar. Bueno, eso, claro, lo que pasa es que por eso es una ciencia experimental, ¿no? O sea, es de experimentos, no es una ciencia de teoremas. Ninguna ciencia que trabaje con muestras de datos es una demostración, ¿sí? Es una experimentación, se trabaja con experimentos. ¿Tá? Para poder sacar una conclusión sobre un conjunto de datos, lo que pasa es que a medida que los datos se van mejorando, los datos, claro,
es todo un tema la estadística. Esto no es un problema de los algoritmos, es un problema de la estadística y de las muestras. Este, creo que la falsibilidad es encontrar algo a lo que puedo exponer mi modelo para demostrar que es falso. Bueno, en realidad el modelo es falso. Voy a poner un ejemplo de una persona que me dijo hace muchos años algo que yo me enojé mucho. Lamentablemente esa persona falleció el año pasado, un colega, una lástima. Pero bueno, en aquel momento me enojé, pero no es que me enojé con él, pero él me decía, hicieron un modelo macroeconómico sobre los países en el cual se cumplen determinadas condiciones. Y Uruguay no las cumple, me dice. Uruguay no existe, me decía. ¿Cómo puede ser que Uruguay no cumpla el modelo? Ese país no existe. Y yo le digo, no, estimado. Si el país no cumple un modelo y el país existe, lo que está mal es el modelo, porque está representando una realidad que no es real, porque hay un caso que no entra en el modelo. Entonces no digas que Uruguay está mal, lo que está mal es el modelo, que dice que un país como Uruguay no puede existir. Si Uruguay existe, ¿sí? Creo que de eso estamos hablando. El problema es que los supuestos, por eso lo mismo pasa con el análisis forense, los supuestos los ponemos con prejuicio muchas veces. Debe haber sido porque desenchufé la red. Ya estamos poniendo un supuesto y ese supuesto puede no ser cierto. Entonces lo ideal sería trabajar sin ningún prejuicio y hacer supuestos solamente inductivos, o sea, a medida que voy viendo los datos construir los supuestos, pero eso no se puede siempre, ¿tá? Entonces la ciencia de datos depende. Lo que pasa es que como dice un amigo mío, no existe la inteligencia artificial, lo que existe son computadoras con millones y millones y millones y millones de datos. Entonces pueden predecir y deducir cosas mucho más rápido porque tienen, y aprender cosas porque tienen más información o la recopilan más rápido, ¿sí? Y ahí pasamos a un tema filosófico de qué es la inteligencia, ¿no? ¿Qué significa ser inteligente? Pero bueno. Todos los yo ahí digo, si me pongo a pensar de los modelos teóricos, ya me voy para el lado de Gödel y ya me pongo a pensar que Gödel demostró que no hay ningún modelo que se pueda demostrar que es completo. En la matemática no se puede, hay siempre en la matemática hay una fórmula que no se puede demostrar. O sea, ningún modelo es completo y eso está demostrado en la matemática y se considera ciencia de todas maneras. Pero la matemática ya demostró que no hay ningún modelo que cumpla todo, que pueda abarcar a todo, porque siempre hay una regla que no cumple con el modelo o que no se puede demostrar. Lo mismo que no se puede hacer ningún algoritmo que demuestre que otro algoritmo hace lo que tiene que hacer. Eso es toda teoría del principio del siglo XX, Gödel y Turing y bueno, y otra gente que estuvieron trabajando sobre la computabilidad y la completitud de la informática o de los algoritmos, ¿sí? Y la completitud de la matemática. La matemática es una... Ahí está. Yo ahí no puedo hablar mucho de inteligencia artificial porque no soy experta, ni mucho menos. Pero creo que no comprendemos lo que es la inteligencia artificial porque tampoco comprendemos mucho qué es la inteligencia humana, me parece a mí. Porque, a ver... una persona que sabe hacer cuentas rapidísimo, ¿es inteligente? ¿O simplemente está entrenado a hacer cuentas rapidísimo? ¿O y es inteligente si sabe aplicar esas cuentas para ayudar a alguien, por ejemplo? O sea, no hemos podido encontrar una teoría del todo porque se ha demostrado que no existe y que no se puede construir. Es más lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no la hemos podido encontrar, es que se ha demostrado que no se puede construir. Pero ya eso ya va para el lado de la matemática. La informática es una herramienta que nos ayuda a demostrar. Si les interesa el tema, busquen a Gödel, un matemático de principio del siglo XX, que estudió lo que es la recursividad y demostró... bueno, ahí ya nos vamos para si hay solo una inteligencia. Dicen que hay como 8, ¿no? Yo no sé cuál tengo, pero las 8 seguro que no. Matemática más filosofía es tremendo. Sí, yo estudié una materia que se llamaba teoría de computabilidad y ahí nos fuimos a infinitos numerables, infinitos no numerables, y cuando empezás a irte
a esas ramas de la matemática, llegás a la filosofía y llegas a la conclusión de que en realidad, si te pones a pensar, la matemática se basa en dos principios, en un principio que no está demostrado, que es el principio de inducción. El principio de inducción completa se demuestra usando los axiomas de Peano, si no me equivoco, y los axiomas de Peano se demuestran usando el principio de inducción. Estoy hablando en el aire porque lo estudié hace muchos años, pero yo llegué a la conclusión de que en realidad cualquiera de esas dos cosas no está realmente demostrada, y entonces ahí es donde partimos de que la matemática se basa en supuestos también. Si la matemática misma se basa en supuestos, ¿cómo podemos decir si realmente es verdad todo lo que dice la matemática? ¿No? Pero bueno, de ahí al SQL no sé cómo llegamos de una cosa a la otra, pero a mí toda la matemática y la filosofía me gustan mucho, y ver para qué estamos haciendo las cosas. También cuando uno empieza a estudiar complejidad de algoritmos y qué cosas se pueden demostrar, qué cosas se pueden programar y qué cosas no, y que ahora hay computadoras que han llegado con la computación cuántica y todo eso, que tampoco yo conozco demasiado, han llegado a computar cosas que se consideraban incomputables, ¿sí? De acá a 10 minutos estaremos hablando de religión. Bueno, sí. Es que estamos a un paso, a un paso. Es que yo diría que el ser humano se pregunta muchas preguntas desde la mente, cuando la mente es solo una partecita de la realidad y no las puede responder, porque la mente no puede responder todas las preguntas, porque la vida es mucho más grande que la mente humana. Entonces, si empezamos en eso, pensamos, bueno, todos son juegos de niños, todo lo que estamos haciendo, pero en el día a día la matemática y la mente y la construcción de algoritmos nos cambia la vida, entonces es importante conocerla mucho, ¿sí? Y sobre todo, no hacer lo que nosotros jodíamos que se llama inducción a la griega, que es demostrar, como pasa esto, entonces pasa todo lo demás, y sacar conclusiones sobre cosas, conclusiones disparatadas, como por ejemplo, como ayer vacunaron y hoy se murió alguien, es culpa de la vacuna, ¿sí? Inducción a la griega. Yo embromaba cuando estaban con eso de las vacunas, embromaba, bueno, toda la gente que comió tortas fritas ayer, de toda la gente que comió tortas fritas ayer, 1/3 está vacunada. Sí, porque justo había 1/3 de personas vacunadas, ¿sí? Sí, hay preguntas que exceden el entendimiento humano, totalmente. Pero a veces es más importante hacerse la pregunta que encontrar la respuesta. Esa es mi forma porque eso te ayuda a crecer y a ver las cosas de otra manera. Los dogmas, las cosas rígidas no nos hacen crecer. La duda hace crecer mucho más que la certeza. Esa es mi filosofía. Entonces, bueno, esto que me están diciendo, ¿será verdad? ¿No será verdad? Es muy poco lo que yo estoy segura que es así. Y generalmente son muy pocas cosas. Pero bueno, las cosas técnicas sí. Pero bueno. Qué linda charla, la verdad, se puso preciosa la charla. ¿Alguien sabe lo que son los algoritmos NP completos? El otro día, hace un tiempo ya, vi un capítulo de una serie que se llama Sherlock. No saber. Existe. A ver, vamos a ver cómo lo explico. Si me acuerdo también, porque hay cosas que no me acuerdo. Hola, Ever 2000, bienvenido. Existen unos algoritmos, o sea, a ver, si yo tengo que escribir un algoritmo que me haga dar vueltas manzana, caminar y dar vueltas manzana, ¿sí? Cuando voy caminando, cada vuelta que doy es un orden de n. Por ejemplo, cada vez que doy una vuelta sumo 1 y cuento cuánto caminé. Di una vuelta manzana, di 2 vueltas manzana, y voy calculando, y cada vuelta se multiplica o se suma con la otra de a 1. Eso se llama orden de n, como si fuera una recta.
Cuando, por ejemplo, para cada vez que yo doy la vuelta a manzana, además tengo que cada vez que llego a la esquina mandar, no sé, mensajes a mucha gente y para ver cuánta gente es, hago varias vueltas. Por ejemplo, llego a la esquina y me fijo 25 personas, a cada una le mando un mensaje 25 veces. Después doy otra vuelta y a cada persona le voy a dar 25 mensajes. Entonces va a ser cantidad de vueltas por la cantidad de personas a las que le tuve que mandar el mensaje en la esquina. Eso se llama n por n cuadrado. Eso es un orden de algoritmo de n cuadrado, porque por cada vuelta que da de una cosa, da n vueltas de la otra. ¿Sí? Y así los algoritmos se van complicando, n cubo, n a la cuarta, depende de la cantidad de, por ejemplo, de loops, de for adentro de for, o de while adentro de while. Esos son algoritmos polinomiales, o también se llaman P, que tienen un orden de polinomial. O sea que la cantidad de pasos que da el algoritmo se puede calcular usando un polinomio. ¿Sí? Puede ser una al cuadrado, al cubo, así. Ayúdame, Gerardo. Gracias y bienvenido. ¿Cómo estás? Los algoritmos exponenciales son algoritmos que se calculan que cada paso genera una cosa exponencial, como por ejemplo las torres de Hanoi. Las torres de Hanoi, cuando uno juega a las torres de Hanoi, agarra unos discos y por cada disco que mueve tiene que mover todos los demás. Y eso se va multiplicando de una manera exponencial, no polinomial. ¿Sí? Existen unos algoritmos que es lo que tienen una cantidad de pasos que se llaman NP completo. A ver, voy a buscar bien la definición de NP completo, que dice que es el conjunto de los problemas de decisión en que, o sea, son los algoritmos no polinomiales, ¿sí? NP quiere decir que es no polinomial. Y hay una teoría que no se ha demostrado todavía, que dice que todo algoritmo no polinomial puede escribirse usando un algoritmo polinomial. Y eso, que no se ha demostrado y que al que lo demuestre le van a dar un premio de $1.000.000, que sería una teoría que se llama, o un teorema que dice que P igual a NP. O sea que todo algoritmo no polinomial, que no tiene un orden de polinomio, se puede escribir con uno que sí tenga orden de polinomio. Hace poco vi una serie que se llama Elementary o Elemental, que trabaja uno que hace de Sherlock, un Sherlock moderno, en el cual había unos matemáticos que se mataban entre ellos porque había uno demostrado P igual a NP. Y obviamente era un bolazo total, pero Elementary, exactamente. ¿Lo viste el capítulo? Y lo que decía era que los de criptografía, por ejemplo, los que encriptaban con claves privadas y públicas sistemas de seguridad, contraseñas, por ejemplo, decían que obviamente la complejidad del algoritmo y los pasos que tiene que dar para desencriptar o para adivinar una contraseña depende del largo de la contraseña y de la cantidad de combinaciones de letras que se permitan. Por eso se pide poner símbolos y se pide poner mayúsculas y minúsculas y números para aumentar la cantidad de combinaciones que el algoritmo tiene que hacer para descifrar esas contraseñas. ¿Sí? Lo que decía ese programa, uno de los de ahí, decía que si se demostraba que P era igual a NP y si encontraban algoritmos polinomiales para los algoritmos de criptografía, todos los sistemas iban a ser inseguros, porque cualquier computadora rápidamente iba a poder desencriptar cualquier contraseña. Esa era la paranoia que estaba en esa serie, ¿no? Si yo a un algoritmo súper exponencial como es el que tiene que probar todas las combinaciones para desencriptar una contraseña, lo transformo en un algoritmo que hace una cantidad de pasos polinomial, ese algoritmo va a terminar mucho más rápido. Eso es lo que dicen los que
buscan la demostración de que P igual a NP, pero no está ni demostrado ni no demostrado. Es un problema abierto de la matemática. ¿Sí? Así que bueno, nos fuimos de el SQL a la complejidad de algoritmos, pero la complejidad de algoritmos, cuando uno empieza a hablar de algoritmos tan complejos, empieza a ir por el lado de la filosofía también. Del científico Michio Kaku no leí nada, no lo conozco. Es cierto, al que logre probar P igual a NP le dan $1.000.000, pero no, todavía que yo sepa, no se pudo. No se pudo hasta ahora. Bueno, en esa serie era muy gracioso porque había una que lo había demostrado, un derrame cerebral. Bueno, uno de los problemas que yo veo, Andrés, en el mercado de la gente, estos temas que nosotros estamos hablando, de complejidad de algoritmos, de concurrencia, de que varias computadoras trabajen a la vez, de bloqueos, de procesos que interactúan con procesos, la gente no las maneja, no las sabe, entonces programan programas que andan mal porque asumen, por ejemplo, que cualquier cosa pueden hacer. Por ejemplo, un algoritmo exponencial, que no he encontrado otra forma de hacerlo que no sea exponencial, es la asignación de docentes a cursos. No sé si alguna vez, Gerardo, te tocó ese problema. A mí me tocó hace mucho tiempo escribir un programa que, si yo tengo una universidad, por ejemplo, con 25 salones, con materias que se van a dar en esos salones y docentes que tienen horarios disponibles, y yo tengo que lograr que la computadora decida quién va a estar en qué salón, a qué hora. Hola, Julnarot, bienvenido, muchas gracias, nuevo seguidor. Estamos hablando de complejidad de algoritmos. Lo que digo es que ese algoritmo de poner personas en salones, o sea, materias en salones, en horarios, con docentes que tengan disponibilidad, yo lo tengo como un problema exponencial, que no, digamos, lo podrá resolver la computadora para 3 o 4 salones, pero si le pones 30 salones con 25 docentes y un montón de materias, puede estar días haciendo, o más de días. Es como el grano de arroz en el exponencial, es como poner un grano de arroz en un casillero en un tablero de ajedrez. Si Nau estás por ahí, podés contarlo vos el caso, si estás escuchando. Hay un cuento filosófico que dice que ¿cómo era? Alguien fue y resolvió un tema para un rey, no me acuerdo, y el rey le dijo qué quería como regalo. No me acuerdo cuál era el contexto, pero le dijo qué quería para regalo. Y él dijo, es fácil. Ahí está, exponencial era la curva de contagio de COVID de 2020. Claro, cada uno contagiaba a unos cuantos, esos contagiaban a otros cuantos y esos contagiaban a otros cuantos. Y se terminaba contagiando en forma exponencial. Es cierto. Muy largo, dice Nau. Él dice que si vos pones... Él dijo que quería hacer un regalo, quería tantos granos de arroz como entraran en un tablero de ajedrez, con esa regla. Pongo un grano de arroz en el primer casillero, 2 en el segundo, 4 en el tercero y así sucesivamente. O sea, en cada casillero multiplico por 2 lo que hay en el casillero anterior, y eso da en matemática una fórmula de 2 a la 64. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 64 veces. Y ese es un número kilométrico que, bueno, el cuento dice que el rey se fundió porque tuvo que darle todo el reino y no sé cuántas cosas más. Eso sería exponencial. ¿Sí? Pero estas cosas, si uno no las sabe, después programa un algoritmo pensando que va a funcionar y el algoritmo no funciona porque la complejidad está mal, porque está mal pensado o porque está partiendo de supuestos que no son implementables. ¿Sí? No son. Supongamos que agarro los 3 millones de personas en Uruguay y las voy, o 3 millones y medio, y las voy pintando a medida que se contagian de COVID. Imagínense cómo es la gráfica
o cómo se va esparciendo el virus, cómo se va multiplicando y multiplicando y multiplicando. Eso es exponencial. Más fácil era botarlo del palacio por gracioso, ¿sí? Tal cual. Pero es una historia antigua esa, es muy antigua y es muy famosa en los matemáticos. Eh, pero bueno, no sé qué más decir de este tema porque es un tema súper interesante. En SQL nos pasa lo mismo. Cuando escribimos condiciones que combinan con otras condiciones que pueden hacerle recorrer a la base de datos cosas muy complicadas. Hoy no, porque los joins que estamos poniendo son muy básicos, pero en la medida que vayamos haciendo consultas más complejas, vamos a llegar a construir consultas de SQL que pueden llegar a tener órdenes exponenciales de cálculo, ¿sí? Por ejemplo, las que representan ¿cómo se llama? La operación. Hay una operación teórica del modelo relacional que se llama cociente, y el cociente es todos los que cumplen tal cosa con todos los que cumplen tal otra, tiene una complejidad muy complicada. SQL está basado en las matemáticas de Codd, en el álgebra relacional, exactamente. El álgebra relacional es un lenguaje para trabajar con conjuntos de datos que tiene operaciones específicas. Los lenguajes de base de datos son intermediarios entre quienes o para quienes trabajan. Bien, voy a volver, con esa pregunta voy a volver a la presentación del primer día, que es esta, ¿sí? Este dibujito yo lo hice el primer día que empecé a hablar de bases de datos, ¿sí? Y lo que dijimos, a ver si lo puedo resumir, es los servidores de bases de datos son unos software que corren en un servidor que levantan una cantidad de programas para hacerte creer a vos que estás trabajando con un modelo de datos. En realidad lo que tienen internamente son archivos, ¿sí? Los servidores de base de datos tienen una capa física, que son todos los archivos que están guardados en diferentes lugares, pero te venden a vos, como me está vendiendo este que tengo acá, que yo lo que tengo son tablas con este diagrama que estábamos viendo por acá. A ver si lo encuentro. Este diagramita. Este diagrama, que esto en realidad es un modelo que a mí me presenta la información estructurada de una manera, pero internamente se está guardando en archivos. Esos servidores están dentro de una organización, por ejemplo, o en la nube, y hay unos procesos que se llaman, que yo le digo los mozos, que son los que están por acá, ahí se ven acá, ¿sí? Este es el servidor, que es el que cocina los datos, y estos son los mozos que me atienden a mí. Cuando yo soy el cliente que voy al restaurante y me siento a pedir datos, ¿sí? Entonces, a través de la red, yo me conecto primero paso por un security, que es el que está ahí vestidito de rojo, le digo mi contraseña, bla, 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 y después que logro pasar esa seguridad, me atiende un mozo. Entonces, el mozo me va a servir a mí los datos, ¿está? Yo, para pedirle al mozo los datos, le tengo que hablar en SQL, ¿sí? Lo único que entienden los motores de bases de datos son SQL, Oracle, Postgre. Yo le voy a decir, dame estos datos, necesito saber cómo se llama el cliente que vino ayer, ¿sí? Y se lo voy a decir en SQL. ¿Quién soy yo? Es la otra pregunta. Yo puedo ser o bien una herramienta gráfica, como en este caso que yo estoy conectada directamente a la base de datos y le estoy hablando en SQL y le estoy pidiendo los datos acá, le estoy diciendo dame estos datos, o soy una aplicación, por ejemplo un programa Java o un programa Python, que tiene embebido el SQL, porque los programas no le pueden hablar a la base de datos, los programas le tienen que hablar a la base de datos en SQL. Por eso existen los drivers o las capas de acceso a datos. Por ejemplo, la gente que usa Java
tiene una librería que se llama JDBC. Con la JDBC le habla a la base de datos y le mete la sentencia SQL. ¿Sí? Si vos no trabajas con JDBC y trabajas con Hibernate, Hibernate es una capa que te esconde el SQL pero termina hablando abajo en SQL. O sea, todo aquel que se tenga que relacionar con una base de datos, al menos una base de datos relacional como las que venimos hablando, su idioma para hablar con los datos es el SQL. SQL significa lenguaje estructurado de consulta. ¿Sí? Es el idioma, es más que intermediario, porque no es el intermediario es el mozo, es el proceso que a vos te atiende y te escucha el pedido y se lo pide a la cocina, sino el idioma en el que le hablas a ese intermediario para pedirle los datos. Ese es el SQL, es el idioma que todo el mundo entiende para hablar con datos. Así como todo el mundo que habla en REST entiende XML y entiende los protocolos de intercambiar mensajes por la red, los que hablan con una base de datos hablan en SQL. No sé si eso te aclaró, Sudhaka, la pregunta. No sé si se entendió lo que estaba diciendo, pero es importante entender que el SQL es la única forma con la que nos podemos comunicar con la base de datos, ¿sí? Sea a través de directamente, yo sea un usuario final, como en este caso, esté en una aplicación, esté en un servidor de aplicación, no importa dónde esté, siempre voy a hablar en SQL, ¿sí? Así que bueno, yo había traído algunos ejercicios para hacer. Hice uno hasta ahora. Gracias, Julnarot. Bienvenido también. Muchas gracias. Sí, lo importante en tecnología, a mí me gusta mucho hacer la comparación con las cosas de las cosas cotidianas. Porque uno de los problemas que tiene nuestra área es que tiene muchos nombres difíciles y muchas siglas y muchas cosas que son lo mismo, y como van cambiando las modas se llaman todas diferentes, van pasando los años, le ponen otro nombre y siguen siendo las mismas cosas. Por ejemplo, una cosa que a mí me hace reír: si yo estoy programando, ¿sí? Y hice un programa, yo quiero ese programa que hice aprovecharlo para hacer otro programa. Por ejemplo, hice un programa para hacer un cálculo de el IVA. Bueno, y ahora tengo que vender papas fritas. Entonces agarro ese cálculo del IVA que hice y lo quiero aprovechar. Los mecanismos que me dan los lenguajes para aprovechar cosas que ya hice, en general se llaman librerías o componentes o programas que están escritos, que están guardados y que yo los puedo incluir en mi programa para poder usarlos, ¿sí? Y no tener que escribirlos de nuevo. Y ni siquiera los pongo adentro del programa, lo incluyo y digo, en este programa ya sé usar lo que dice el otro programa. Y lo empiezo a usar, ¿sí? Por ejemplo, una librería común de Python que usan todos los que usan ciencia de datos es Pandas. Pandas es una librería para interactuar con datos desde adentro de Python, ¿sí? Pero no es que alguien programó el Pandas y dijo, gente, hice este programa Pandas, ahora úsenlo. Y eso es el reuso y es lo que permite que la comunidad crezca y que las soluciones crezcan. Eso se llaman librerías para mí. Bueno, en Ruby, que es un lenguaje de programación muy famoso y muy difundido, se llaman gemas. ¿Por qué? Porque como el lenguaje se llama Ruby, entonces cada cosa que yo puedo enchufar para usar se llama gema, para ponerle un nombre diferente. No sé para qué otra cosa. ¿Alguien me puede explicar si una gema es algo diferente que una librería? ¿O es un tema de marketing nada más que le pusieron ese nombre? Pero entonces voy a incluir, la gema no existe, me dice, no puedo incluir la gema. Y estuve 3 horas para entender que lo que me estaba diciendo es que había un camino, una variable de ambiente que no veía, un directorio, y entonces no encontraba el archivo, básicamente. Pero todo el mensaje de error era en otro idioma para mí. Yo estaba instalando un producto que se llama Redmine, que es para seguimiento de tickets y proyectos, y cuando empecé a instalarlo me encontré con un montón de componentes de software, de diferentes cosas, que cada una tiene nombres de sus propias cosas, pero que en realidad termina siendo que una variable no apuntaba a un directorio. No sé si estoy siendo clara con lo que digo. Por eso es importante entender los conceptos más allá de los nombres.
Porque cuando uno empieza a luchar con todas las infraestructuras y todos los diferentes lenguajes y las diferentes tecnologías, si no entiende lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, los nombres te marean enseguida. Es muy difícil separar lo que es importante de lo que es ruido si vos no sabés cuáles son los conceptos. Un concepto que yo un día voy a trabajar específicamente con ese concepto es el concepto de semáforo. Porque todos los problemas, todos los días yo me levanto y hay un proceso colgado en alguna parte del mundo, en alguna base de datos. ¿Y eso es por qué? Porque alguien no supo usar los semáforos y bloqueó algo. Es difícil si uno viene de años anteriores, pero para la gente que se aproxima por primera vez a Ruby le da sentido. ¿Algunos de ustedes programan Ruby? De los que están por acá. Yo no programo en Ruby, no lo conozco. Simplemente que instalé un producto que usaba Ruby, que está construido en base a Ruby. Tuve que hacer un rake para lanzar unos procesos y de lectura del mail y todo eso. Y claro, sí, es más fácil, es cierto. Parecido al ajedrez, es más fácil asimilar los conceptos que una variante de 15 jugadas. Sí, porque aparte en el ajedrez, Inau me puede ayudar con eso. Todo se llama, todas las aperturas tienen nombres y todas tienen la variante de Pepito, la variante de Juancito, pero cuando estuvo en tal ciudad, entonces ya ahora se llama la variante de Juancito, pero que es la romana, porque me estoy inventando, ¿no? Hola en blog, hablando de ajedrez, ¿cómo estás? ¿Bien? Hablando de ajedrez, uno de los campeones, ¿cómo es que se dice? De los torneos de Nau, así que si sabrá de ajedrez en blog. Y ¿cómo es? Lo que digo es que uno puede entender los razonamientos atrás de las jugadas del ajedrez y por qué una casilla tal cosa o tal otra, o acordarse que el fulanito en tal año hizo tal cosa y bueno, y te la sabes de memoria, ¿no? Que está bueno también, porque el ajedrez tiene mucha historia y mucho amor por la historia que generó todas esas cosas, ¿no? Pero a nosotros nos pasa lo mismo. Vino un metodólogo y bautizó esta forma de programar con otro nombre y ahora resulta que se llama con otro nombre, pero es lo que era antes con una variante chiquitita así. Y bueno, y más que en nuestro mundo, no tanto como el de ajedrez, es muy comercial. Entonces, para vender productos nuevos, muchas veces ponen nombres nuevos y te hacen ruido de cosas que son las mismas de antes. Cuando uno empieza a estudiar ciencia de datos y empieza a ver los modelos, no digo que sea todo que ya estaba inventado, pero los test de correlación tienen siglos y ahora están en auge los análisis predictivos y los no sé qué, y en realidad a veces son funciones matemáticas que se usan hace siglos. No es que inventaron nada nuevo, simplemente que encontraron formas de que las computadoras mejoren los coeficientes y todo eso con el machine learning y el entrenamiento y todo eso. Yo tampoco soy una experta en estas cosas, ¿no? Todo toco de oído, así que si digo alguna barbaridad, me disculpan. Pero cuando yo empecé a estudiar algo de data mining y a ver los algoritmos que usaban, muchos los había estudiado en la facultad en estadística 2. No era nada nuevo, digamos. Lo nuevo es para qué se usan o cómo se usan. Así que bueno, es muy linda la parte de ciencia de datos porque tiene mucha matemática y porque uno puede sacar conclusiones y darse cuenta de cosas que nunca había tomado conciencia, ¿sí? Eso en el mundo de la analítica se llama insight. En el mundo del business intelligence, el insight se piensa que lo va a hacer la persona mirando los datos. En el mundo de la analítica, el insight lo va a hacer la propia computadora, ¿no? Con los algoritmos de machine learning. ¿A qué se llama insight? A darse cuenta de algo. Por ejemplo, todos los meses yo no llego a fin de mes, nunca llego a fin de mes. Empiezo a hacer gráficas de por qué no llego a fin de mes y veo que todos los, no sé, tal día de la semana de una vez por mes se me rompe algo que hace que yo tenga que gastar. Gambito tía Vicky.
Una apertura llamada Gambito Tía Vicky, me encantó. Este, gracias, Sudaka. ¿Vos de dónde sos, Sudaka? Creo que de Bolivia eras, ¿no? O recuerdo mal. Capaz que estoy recordando mal. Si no, decime de dónde sos, y así no sigo diciendo barbaridades. De Bolivia, ahí está, me acordaba bien. Bolivia, yo estuve en Bolivia, es precioso. Estuve ¿cómo se dice? En el Chacaltaya y eh, en Titicaca y en varios lados más, en los Tihuanaco. Qué hermoso las ruinas de Tihuanaco. Qué cosa increíble. Eso sí que sabían de matemática los tihuanacos. Eso sí que tenían claro cómo funcionaba la ciencia. No sé cómo llegaron a esas conclusiones que sacaron, pero inventaron cosas que hasta el día de hoy son formas de cultivo y de aprovechamiento del agua que no tienen comparación. Bueno, hace 1 hora y media que estamos en este vivo. Así que capaz que dejamos los ejercicios de SQL para el próximo vivo, el próximo jueves. Y vamos redondeando. Yo había puesto una encuesta, pero ya se debe haber ido. Así que si quieren contarme qué motores de base de datos, si es que han trabajado con motores de base de datos, son los que más usan. Es una pregunta que siempre me hago. Si son del software libre como Postgre o MySQL, si trabajan en lugares con Microsoft o con Oracle, o si trabajan con bases de datos que no son relacionales como Mongo, Cassandra o Elasticsearch, o cosas que tienen los datos de otra manera. Hay muchas variantes, digamos, de bases de datos, pero en esencia es siempre lo mismo, ¿no? Archivos que a mí me engañan, procesos que a mí me engañan, que manejan un modelo y ese modelo me habla en un lenguaje, yo le puedo hablar en un lenguaje, y en este caso el lenguaje es el SQL y el modelo es el relacional. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Terminamos? Ya voy a volver a Bolivia, Sudaka. Dice en blog que poner nombres nuevos a pesar de estar todo dicho es complejo. Por ejemplo, la Caro Can tiene la variante Karpov por estudiarla a fondo. Es comercial, pero encontrar algo es más complejo en sí. ¿A qué te referís? Que muchas veces le ponen los nombres. ¿Jugarme una partidita ahora? ¿Ahora? ¿Cómo me voy a jugar una partida ahora? ¿Con quién? No, no, ahora en tiempo real así, no, no, no. No, si soy un desastre yo. No, un día voy a hacer un vivo de hacer problemas. Problemas que hago en el chess.com todos los días. Ay, no, 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 no me hagan eso. No, este canal es de otra cosa. Mañana, mañana, en el vivo de mañana, si quieren. Me desafían. ¿Se puede, Now, hacer un... Ahí está, María de B, Oracle. Now, ¿se puede hacer mañana? Desafíen a la tía. Yo no tengo problema, ¿eh? No, porque yo mañana, viernes, a las 10 de la noche, ¿verdad? Now, hacemos el vivo de ajedrez. Poné ahí tu canal, por favor. Así todos pueden ver el mañana a las 22 horas. ¿En qué link? ¿En qué canal de Twitch? En este canal mío lo voy a estar transmitiendo hosteando, pero bueno, pueden entrar por mi canal e irse al otro. Y se pueden hacer seguidores del canal de Now. Vos me jugás que sos un perro, dale, bárbaro. No, no, a ver, en blog no digo que todo está inventado, no dije eso. Lo que digo es que muchas de las cosas que cambian de nombre ya estaban inventadas de antes. Obviamente siempre hay cosas nuevas, ¿sí? Cosas novedosas. Este, las tecnologías van evolucionando a velocidades increíbles. Lo que pasa es que si vas a cambiar y a poner nombres nuevos, ponerle con nombres nuevos a las cosas nuevas, pero no a las mismas de antes. Te sacan la versión, no sé, 20, que tiene lo mismo que la 19,
pero con una sutil, claro, eso decías con el ejemplo del ajedrez, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces los desafiamos mañana a que me peleen a mí, me ganen todos, porque yo soy un queso jugando al ajedrez. Igual me pueden encontrar en Vikita Ui, es mi link en chess.com. Le voy a poner acá mi nick, si alguien me quiere desafiar para mañana. Ese es mi nick de chess.com, de la página chess.com, que es donde se juega el ajedrez, o una de las páginas donde se juega el ajedrez. Así que bueno, bueno, muchas gracias a todos por estar. Ha sido un hermoso placer. A mí me gusta mucho cuando interactúan y me preguntan cosas, aunque terminemos aunque te dice que mañana el que le gane a la tía tiene doble chance en el sorteo de membresía. Ahí está. Va a haber un sorteo de membresía a oro mañana, ¿no? De chess.com, si no me equivoco. A las 10 de la noche hay torneos, hay membresías y de vuelta en este link de Now, que es a las 10 de la noche. Así que los esperamos por ahí. Y no, que estaba diciendo que por más que el motivo de la charla es SQL, está bueno que pregunten otras cosas de la informática, porque se abren planteos re interesantes de nuestra profesión, que es hermosa, y bueno, y de otras cosas como Bolivia, que es hermosa también, y me gusta mucho. Así que bueno, muchas gracias a todos. Voy a ver si hay alguien al que le pueda pasar un raid. No estoy mirando mucho en qué está la cosa, pero voy a ver si hay alguien. Mm, son todos de ajedrez los que están. No tengo nadie para pasarle de tecnología, así que no, me voy a ir despidiendo. Este, Estaría bueno hablar de la computación cuántica en el futuro. Sí, para eso tendría que traer a alguien que sepa de computación cuántica, pero estaría bueno, sí. Sí, yo tuve todos unos vivos que están en YouTube, que invité a una cantidad de gente el año pasado. Y sí, Gerardo, ayer vi que habías empezado el vivo. Poné tu canal también, así te siguen a vos también. Gerardo tiene un canal de programación en Twitch y hace vivo los miércoles de noche. Así que poné tu canal, que acá en mi canal se puede poner links y así todos sabemos cuál es. Está también entre los canales que yo hosteo. Y bueno, ayer no pude porque estaba ocupada, pero tenía dentista y no sé qué cosas más. Pero está bueno, está re interesante, muy interesante. Creo que esto de Twitch hace que la gente poder difundir de formas no tan crípticas las cosas que hacemos, ¿no? Para que están buenas y que son cosas como es una profesión como cualquier otra, con muchas cosas súper divertidas y súper interesantes. Así que bueno, muchas gracias a todos, les mando besos, los agradezco por lo que estén acá y nos vemos de vuelta el próximo jueves. Y vamos arriba, que pasen muy bien.